¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este programa, la semana en la que el Parlamento de Navarra ha aprobado las cuentas para 2026. El acuerdo a 4 entre los socios y EH Bildu ha permitido sacar los séptimos presupuestos de María Chivite. Pasadas las 12:30 del mediodía, tenemos presupuestos. Los socios sacaban adelante sus séptimos presupuestos, 6.700 millones de euros. Hoy damos un paso más en ese modelo de Navarra. Con la abstención imprescindible de EH Bildu. Hemos sido muy ambiciosas. Hablan de dar soluciones para problemas como el de la vivienda o la sanidad. Un referente de estabilidad. Y de unas cuentas que miran de frente, dicen, a la ciudadanía. Sí, hay alternativas. Todo lo contrario opina la oposición, que niega que sean unos presupuestos progresistas. Y alguno o alguna puede terminar progresando hasta Soto del Real. Y precisamente a raíz de los presuntos casos de corrupción se enzarzaban Javier Esparza y Ainhoa Unzu. Soy socialista y no soy corrupta. Todo va a ir a peor. Cada día va a ser una agonía, señora Chivite. Críticas también de los populares, que aseguran que el Ejecutivo intenta salir con vida como sea. La verdad es que todo lo que tocan, destrozan. No toquen nada más. No toquen nada más. Y con el hundimiento del Titanic, comparaba la situación actual el parlamentario de Vox. Es que están dejando a Navarra en un auténtico erial. Que tacha las cuentas de un instrumento de saqueo. La presidenta Chivite reconocía en la Comisión de Régimen Foral que la criminalidad ha aumentado 8 puntos en los últimos 6 años. Eso sí, pedía a los grupos políticos no caer en un discurso alarmista. Chivite admite un aumento de la criminalidad. Esto no hay que negarlo. Aunque valora el trabajo de su ejecutivo para frenar el incremento de los delitos. Existe una gran concienciación ciudadana en torno a la importancia de denunciar. Y aquí se denuncia. Comparecía a petición de UPN, que recriminaba las casi 53 infracciones por cada 1000 habitantes frente a las 20 en 2009. Esto no es el Bronx, como me dijo la consejera, pero tampoco vivimos en una Navarra inventada, esa de María y Amparo y permítanme en el País de las Maravillas. Le respondía la consejera de Interior, defendiendo que han descendido algunos delitos como el tráfico de drogas o los robos, que les preocupan otros como el aumento de las agresiones sexuales con penetración. Quienes cometen ilegalidades o amedrenten al de al lado no tengan cabida. Y que la tasa se mantiene por debajo de otras comunidades del entorno. También es significativamente menor que en países de referencia de nuestro entorno. Sobre la mesa también la difusión o no del origen de los delincuentes en los informes policiales, tal y como se hace en otras regiones como el País Vasco o Cataluña. Los socialistas reprochaban a UPN que hacen una visión exagerada de la realidad. El director general de Intervención del Gobierno de Navarra comparecía en la comisión de investigación. Aseguraba que él habría parado la licitación de las obras de los túneles de Belate de haber conocido los rumores sobre qué empresa iba a resultar adjudicataria. Tensa sesión. Eso es lo que usted dice que hacemos nosotros, que no es lo mismo que lo que hacemos nosotros. Con interrupciones constantes. No, pero déjeme un poco. Incluso la intervención de la presidenta para poner orden. Perdone, está esta presidencia hablando. Javier Esparza acusaba al interventor general. Participan en el intento de blanquear esta adjudicación. Con su informe de alegaciones, que a su vez respondía al de la Oficina Anticorrupción, que consideraba nula de pleno derecho la obra de Belate. No vengo yo aquí a que me llamen a mí el blanqueador del gobierno. Por favor, Niega cualquier presión. Como parece que se ha insinuado aquí. Y dice que Intervención trabaja con autonomía e independencia. Para que salga con la mayor imparcialidad y objetividad posible. Con todo, asegura que no ha visto nada parecido a la mesa de Belate en su trayectoria. Que no había confianza, porque no había lealtad. Y porque no había buena fe. Pero que es falso que haya cambiado su criterio en el reparo suspensivo en el informe de los sobrecostes. Porque yo creo que sabe más cosas. En la comisión ha vuelto a salir un nombre propio. Yo al señor Polo. Que por el momento no volverá al Parlamento tras quedar rechazada su comparecencia. ¿Usted lee en algún reparo insuficiente motivación que puede generar arbitrariedad, ya que se podía estar vulnerando o conculcando los principios básicos de la contratación de igualdad de trato y no discriminación? Me resultaría muy difícil formar parte de un órgano colegiado, de una mesa, con una duda o con un rumor de que iba a haber un adjudicatorio con un nombre y apellidos. Más allá de quién votó antes o después y más allá de cuántas reuniones presenciales hubo, en su informe ya lo dice, no comparte que esto sea motivo de nulidad. No, porque entiendo que la decisión es unívoca de todo el conjunto del órgano. ¿Usted considera que el vicio, se vició
la votación y que este votó en último lugar, conociendo las puntuaciones del resto. La voluntad libre y el consentimiento yo no lo pongo en duda de ninguno de los miembros. ¿Sería conveniente hacer una regulación en ese sentido para que hubiera una regulación del proceso de valoración vinculada seguramente a este tipo de aplicación, desarrollo de software aparejado? Sí, porque si no, no hubiéramos aprendido nada de esta situación que tenemos ahora. Usted dice que no es nula de pleno derecho. Bueno, hay 3 jurídicos que dicen que sí. No hay establecido en la norma que una puntuación divergente o un modelo de toma de voluntad, de consentimiento, en el órgano colegiado, que esté establecido por norma. Si se incumple eso, llega a ser nulo, no lo pone, no podemos declarar la nulidad. A partir de ahora, dice el secretario técnico del departamento, se irán abonando las cantidades del sobrecoste de Velate que no aparecen en el informe de intervención. Y por supuesto, ¿qué va a pasar, si sabe usted, con esos 40 millones de la subvención que iban a aparecer aquí, que iban a traer el señor Cerdán como si fuera lo lenchero? Y a la vez se está estudiando posibilidades jurídicas a futuro con la cuestión de estas unidades. Él dio el visto bueno al texto de los sobrecostes, asegura, porque el director facultativo de la obra le justificó la imprevisibilidad de estos nuevos gastos. Argumenta las diferencias, dice que el sostenimiento es mucho más pesado de lo que se había previsto. Niega que su actuación suponga hacer seguidismo del Gobierno de Navarra. El expediente reúne en principio las condiciones de la Ley Foral de Contratos Públicos. Y se pronunciaba sobre los rumores en el departamento. Para inclinar sus informes en uno u otro sentido. No me ha llegado nada, efectivamente, se comentó algo del rumor. Con él se cierran las comparecencias de la Comisión de Investigación en este 2025. En este punto del programa vamos a saludar a Javier Ollo, él es parlamentario de Gueroabay. Javier, ¿qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Te estrenas aquí hoy en este programa, en este sofá del Parlamento, pero bueno, ya llevas 10 para 11 años alcalde de Alsasua. Yo creo que esto ya de las entrevistas lo tienes ya más que dominado. Bueno, al final se va cogiendo un poco de callo con el tiempo y además, bueno, en Navarra Televisión también me ha tocado en diferentes programas intervenir, en el programa matinal, en el programa de la tarde, con el cara a cara con Roberto Cámara, bueno, en fin. Y eso al final, bueno, pues conforme vas haciendo, pues bueno, pues vas cogiendo soltura. Además, corrígeme si me equivoco, que Alsasua es, no sé si el municipio más beneficiado por el tema de las enmiendas nominativas. Para allí van 230.000 euros para, entre otras cosas, el archivo de la Policía Municipal. No solamente 230.000, van 230.000 para la ampliación del ayuntamiento para ejecutar un nuevo archivo municipal y 65.000 para una pista de patinaje y de ciclismo, también. O sea que eso lo podemos llevar a los vecinos, no sé si luego habrá felicitaciones o no. Bueno, al final es verdad que, bueno, pues es verdad que siempre es muy debatido el tema de las enmiendas nominativas, la oposición lo critica, aunque es verdad que la oposición cuando estaba en el gobierno, especialmente me estoy refiriendo a UPN, llevaba a cabo la misma práctica en relación a las subvenciones nominativas a según qué ayuntamientos, en este caso, bueno, los grupos que apoyan o van a facilitar que se aprueben los presupuestos, los grupos de gobierno y también en este caso EH Bildu, han hecho diferentes enmiendas nominativas, en muchas ocasiones dirigidas a determinados ayuntamientos, en nuestro caso no es la primera vez, llevamos unos diferentes años con subvenciones en ese sentido, pero que son subvenciones, insisto, imprescindibles porque de otra forma son actuaciones que difícilmente el ayuntamiento las podría acometer con sus recursos propios. Eso te iba a preguntar, el tema de las enmiendas, se han debatido 800 enmiendas y el tema de la oposición ha presentado 400, todas han sido rechazadas. ¿Cómo se explica eso a la ciudadanía, que no hay ninguna enmienda positiva, vamos a decirlo así? Y yo lo he dicho en Comisión de Economía y Hacienda, cuando me ha tocado intervenir a la hora de debatir y de votar las enmiendas presentadas. Vamos a ver, no significa que estemos en contra de las enmiendas. En algunos casos, yo decía, podemos estar de acuerdo en el fin que persigue esa enmienda que se presenta. Y es que es normal que lo estemos nosotros, EH Bildu, Contigo Zurekin y el Partido Socialista, con respecto a algunas enmiendas de UPN o del Partido Popular, ¿no? Pero en la aceptación de enmiendas que presenta la oposición, es verdad que en la mayor parte de las ocasiones desvirtúa el propio acuerdo presupuestario y desvirtúa en ese sentido también lo que conlleva ese acuerdo presupuestario en relación a las enmiendas que los propios grupos que van a apoyar el presupuesto van a presentar. Porque yo dudo mucho que aunque hubiésemos aceptado algunas enmiendas de UPN o del Partido Popular, no iban a votar a favor del presupuesto en su totalidad. Esto es así. ¿Significa que no estamos de acuerdo con todas las enmiendas presentadas? Ya digo, no, claro que no. Pero bueno, esto ha ocurrido siempre. Yo lo dije también, el último presupuesto aprobado por un gobierno de UPN fue en 2012. Bueno, en aquel momento el presupuesto contó con el apoyo también del Partido Socialista
y no se aceptó ninguna de las enmiendas presentadas por la oposición, ninguna de las enmiendas, hubo cientos de enmiendas, salvo una testimonial por parte del grupo de Nafarroa Bai. El resto fueron todas rechazadas y únicamente fueron aprobadas las de UPN y las del Partido Socialista. Esto es una práctica parlamentaria normal que hay que verla dentro de la normalidad, pues, de la tramitación de un presupuesto. Además de los presupuestos, se aprueban también las medidas fiscales, ¿no? El nuevo impuesto, hay una novedad en el impuesto de sociedades y es que se baja la tributación para algunas empresas del 28% al 25%. ¿Por qué creéis que desde Geroa Bai esto es importante? Bueno, desde Geroa Bai, a la hora de debatir las medidas fiscales para el ejercicio 2026, hemos puesto el foco, por un lado, en la disminución de la carga tributaria para las rentas medias y bajas, en el IRPF. Eso lo hemos considerado que era algo prioritario, que además tiene una incidencia directa en el presupuesto porque es una disminución de ingresos también, eso hay que tenerlo en cuenta, y para nosotros era algo prioritario que está en el acuerdo de las medidas fiscales, y luego también esa disminución del tipo impositivo del impuesto sobre sociedades, cumpliendo las empresas que quieran beneficiarse de esa disminución del tipo, pues en determinadas cuestiones, como es precisamente todo lo relativo a la igualdad dentro de su plantilla y demás. Es decir, creíamos que esas dos cuestiones era indispensable incluirlas. Es verdad que, al igual que pasa con el presupuesto, con las medidas fiscales pasa lo mismo, es decir, Geroa Bai no tiene una mayoría en el Parlamento, obviamente, para poder aprobar su reforma fiscal, como tampoco la tiene el Partido Socialista, como tampoco la tiene Contigo Zurekin y como tampoco, desde luego, la tiene Euskal Herria Bildu. Es decir, esto es un acuerdo entre fuerzas políticas diferentes también en relación a la fiscalidad, esto es así, porque muchas veces se compara, no es que ustedes, en el caso concretamente, nos lo dicen a los que somos del PNV dentro de Geroa Bai, es que ustedes en la Comunidad Vasca aprueban una reforma fiscal que aquí no la aprueban. Es que aquí hay que llegar a acuerdo entre diferentes fuerzas políticas. Por eso, de alguna forma, no es la reforma fiscal de ninguno y a su vez es la reforma fiscal de todos. Seguimos en terreno industrial porque tú, como alcalde de Alsasu, además, ¿cómo has llevado todo el cierre de la planta de Zunzundegi? Es algo que durante todo este último año lo hemos llevado todos los medios, las instituciones también habéis estado muy implicadas, el comité de empresa. ¿Tú cómo lo has llevado y qué se puede hacer para revitalizar una comarca tan importante como la de la Barranca? Es verdad que Zunzundegi, bueno, y en fin, la trayectoria de Zunzundegi ha sido una trayectoria llena de altibajos y las dificultades económicas de Zunzundegi ya vienen de mucho tiempo atrás. En este Parlamento se ha hablado muchísimo de Zunzundegi y la Comisión de Industria. Ha habido también una fiscalización de la actuación del Gobierno navarro a través de Sodena por parte de la Cámara de Comptos. Bueno, en fin, yo creo que están todas las explicaciones dadas. Zunzundegi está en concurso de acreedores, está en fase de liquidación. Y a partir de ahí, ¿qué? Y a partir de ahí que yo, cuando ya se veía prácticamente ese final en Zunzundegi, que ya no tenía vuelta atrás, lo dije claramente, es decir, ahora lo que toca, sin ninguna duda, es, junto al Gobierno de Navarra, proceder bueno, pues a un plan de reindustrialización del conjunto de la zona y especialmente de Alsasu como cabecera de comarca. Y siempre en todo el proceso industrial que ha vivido Alsasu durante diferentes décadas, siempre cuál ha sido el factor clave que ha facilitado ese desarrollo industrial, la ubicación geográfica. Es decir, es una ubicación geográfica privilegiada, está en un cruce de caminos, estamos muy bien ubicados con respecto a territorios, a un territorio como Guipúzcoa que carece de suelo industrial porque no tiene sitio prácticamente para nuevo suelo industrial y tenemos que aprovechar esa ubicación para habilitar nuevo suelo industrial y es en lo que estamos junto al Gobierno de Navarra con una zona ya más o menos delimitada y por tanto es lo que toca. Es decir, ya de nada sirve mirar al pasado, qué se podía haber hecho, qué no se podía haber hecho, ya está. Zunzundegi cerró, desgraciadamente cerró. Es verdad que una buena parte de la plantilla ya ha encontrado un nuevo puesto de trabajo, no solamente en Alsasu o en la zona, sino también fuera de la comarca, especialmente también en Pamplona y comarca de Pamplona. Es decir, bueno, que al final no ha habido un problema en cuanto al desempleo, porque, insisto, o sea, está habiendo una ocupación paulatina de todas esas personas que habían perdido un puesto de trabajo. Luego también hay otra serie de personas que también están participando en programas de formación dirigidos por parte del Servicio Navarro de Empleo. Bueno, es decir, yo creo que se ha llevado muy bien toda esa situación ya de por sí dramática como es el cierre de una empresa tan importante como es esta en cuanto a generación de puestos de trabajo. Y es más, las empresas proveedoras de Zunzundegi, salvo una concretamente que tuvo que cerrar, bueno, es decir, todas ellas están trabajando más o menos con absoluta normalidad. Quiere decir que en ese sentido tampoco ha habido un efecto con respecto a las empresas proveedoras, más allá de una de ellas que sí que desgraciadamente tuvo que cerrar. Javier, hoy vamos a cambiar un poco de asunto, vamos a mirar de Alsasu a Madrid. ¿Cómo ves la situación política a nivel nacional?
Bueno, quiero decir, lo que desde luego es importante, creo que es indispensable es que el presidente del Gobierno de España, el señor Sánchez, de alguna forma tiene que poner pie en pared y parar esta hemorragia de casos permanentes que estamos conociendo, ya no solamente casos de presunta corrupción alrededor de Cerdán, de Koldo y de Ábalos, ¿no?, sino también lo que estamos viendo en los últimos días de posibles casos de acoso sexual en el propio seno del Partido Socialista, ¿no? Es un goteo permanente de casos que hace muy difícil que esto pueda durar año y pico más hasta 2027. Más allá de que, por ejemplo, insisto, tampoco hay presupuestos. Es decir, estamos funcionando con unos presupuestos generales del Estado del año 2023. Es decir, sí, se prorrogan. Bueno, pero es que un presupuesto prorrogado tampoco puede llevar a cabo toda la iniciativa política de ese gobierno. Y es que es una situación ya de agonía que o esto se para de alguna forma por parte de quien tiene la llave, que es el señor Sánchez, o en fin, o es muy difícil que esto pueda durar hasta 2027. El otro día lo decías, hemorragia de casos de corrupción, son las mismas palabras que utilizaba el presidente de tu partido, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, decía que o se frena o hay que ir a elecciones. ¿Crees que en 2026 va a haber elecciones si sigue esta situación? Yo no me atrevería a apostar que la legislatura aguante hasta 2027. O sea, no me atrevería a apostar. La llave la tiene el señor Sánchez, porque una moción de censura no tiene visos de prosperar y, por tanto, en fin, no hay otra alternativa a que el presidente del Gobierno de España convoque elecciones. Ha manifestado que, desde luego, no tiene ningún tipo de interés en hacerlo ahora mismo, ¿no? Es decir, que su intención es continuar y resistir, pero es que así no se puede aguantar toda una legislatura. Es decir, esto parece que de alguna forma es estar por estar, aguantar por aguantar, resistir por resistir. Dice, esto no tiene... Porque además de esta forma lo que se está consiguiendo es engordar, como lo vamos a ver próximamente en Extremadura y en Aragón, a la extrema derecha. Es decir, de esta forma lo que se va a conseguir es engordar más a lo que sí consideramos un peligro, que es precisamente la fuerza de la extrema derecha a través de Vox. Vemos que además estos casos se ha acrecentado, lo decías, con los presuntos casos de acoso sexual. ¿Esto cómo se vive también en el seno de los partidos? Porque me imagino que ningún partido está, vamos a decirlo así, libre de que pueda haber casos de machismo. Esto, por ejemplo, en el PNV, ¿cómo se tratan estos casos, si es que los hubiese? Claro, hombre, todos los partidos políticos tienen que tener sus protocolos internos para hacer frente a estas situaciones, ¿no? Previo, por supuesto, a la vía judicial. Es decir, que esto es así, ¿no? Lo que pasa que lo que estamos viendo, a mí más allá de que el Partido Socialista ponga medidas al respecto, pero con el señor Salazar, por ejemplo, ¿desde cuándo el Partido Socialista conocía esta situación del señor Salazar? ¿Qué hizo al respecto, más allá de que lo haya hecho cuando ya se ha hecho público el caso? Es decir, yo, desde luego, estando en la posición del señor Sánchez o de alguien del Gobierno, el levantarte cada día sin controlar ya la agenda pública. Porque un gobierno que ya no controla la agenda pública, un gobierno que ya no controla más o menos lo que vaya a ocurrir ese día, es un gobierno que claramente está a la deriva. Esta es la realidad. El problema es que tampoco hay no hay una alternativa política en la actualidad a ese gobierno. Pero claro, tampoco puedes estar resistiendo únicamente con la excusa de no, es que si yo no estoy, viene a la extrema derecha. Oiga, esto no es serio. O sea, así no se puede aguantar una legislatura. ¿Se ve el PNV apoyando una investidura de Feijóo con Vox? No. Claramente no, o sea, el Partido Popular en el pasado ha pactado con el PNV, ha pactado con lo que en su día era Convergencia y Unió, que actualmente podríamos decir que es Junts, no exactamente, pero bueno, vamos a decir que es la formación política heredera de esa familia política, pero el actual Partido Popular, desde luego el actual Partido Popular, por un lado, con la actitud tan desvergonzada y con faltas de respeto continuas que tiene con respecto al Partido Nacionalista Vasco. El ejemplo ha sido qué actitud ha tenido con la devolución al partido del Palacio de la Avenida Marceau de París, incautado por los nazis, con el apoyo, por supuesto, del franquismo. La actitud que ha tenido a la hora de apoyar, ha boicoteado la oficialidad del euskera, del catalán, del gallego en las instituciones comunitarias europeas. Y por otro lado, con ese acompañante que tiene, que es Vox, desde luego, o sea, con el actual Partido Popular no se puede plantear que el PNV vaya a ningún lado. ¿Y con Unión del Pueblo Navarro? Yo, con respecto a Unión del Pueblo Navarro, y lo dije además precisamente en el programa Cara a Cara con Roberto Cámara, en Navarra Televisión, yo creo que, y siempre he defendido, ¿no?, que Geroa Bai tiene que representar una posición política transversal, con el límite puesto en la extrema derecha, que para mí es un límite que no se debe traspasar nunca, pero tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas, excepto la extrema derecha del arco parlamentario, es decir, aquellas fuerzas políticas que niegan cualquier tipo de acuerdo con la izquierda abertzale, con EH Bildu. Nosotros no, claro que no. Y a su vez hay fuerzas políticas que nunca querrían saber nada y llegar a ningún tipo de acuerdo con UPN. Bueno, en fin, es verdad que actualmente hay algunas posiciones de UPN que hacen muy difícil por llegar a acuerdos con Geroa Bai
Por ejemplo, sin ir más lejos, todo lo relativo al euskera. Sin ir más lejos, es uno de los puntos que más nos pueden diferenciar con respecto a UPN. Pero yo siempre he defendido que debemos defender una posición transversal en el conjunto del arco parlamentario, y eso nos lleva también a poder llegar a acuerdos, claro que sí, con Unión del Pueblo Navarro. ¿Y cómo recibisteis la semana pasada la detención de Anchón Alonso en el Partido Nacionalista Vasco? Como una detención más dentro de esta presunta trama de corrupción que rodea al Partido Socialista. Es decir, que Anchón Alonso se ha hablado mucho de que era el interlocutor con el PNV, con Bildu, con EH Bildu. El propio Otegi ha reconocido que de alguna forma Anchón Alonso sí que hizo algún tipo de labor de intermediación con el Partido Nacionalista Vasco. Anchón Alonso no, vamos, o sea, es que no hizo ningún tipo de labor de intermediación, porque además no hacía falta, es decir, no hacía falta ningún tipo de intermediación para poder contactar con Santos Cerdán o con la dirección del Partido Socialista. Es decir, la relación era directa, se podía entablar de forma directa sin ningún tipo de mediador, y menos aún mediador de esta guisa, ajeno a la actividad política. ¿Tú crees que todos estos casos de corrupción se va a hablar mucho en las mesas de Navidad? Seguramente, y en Navarra especialmente, ¿no? Es verdad que es muy triste que cuando sales de Navarra, a mí ha pasado hace poco, ¿no?, estar en una provincia de España, ¿no?, pasando unos días, y les dices, ¿de dónde sois? De Navarra. Y enseguida, y esto es así, enseguida me dijeron, joder, ¿cómo está la cosa por Navarra? Es que es muy triste que actualmente, bueno, pues sea el tema de conversación, y bueno, estos días estamos viendo también la comisión de investigación en el Senado con la comparecencia del propio Santos Cerdán. En fin, bueno, es muy triste, desde luego. Es que además ha salido un estudio que dice que el 60% evita hablar de política debido precisamente a la polarización, y que un 14% de los españoles, lo decían así, ha roto relaciones por hablar de político. ¿Este dato a ti qué te parece? Es muy preocupante. Es decir, yo, en mi familia, cada uno es de su padre y de su madre, es decir, yo, lógicamente, hay de todo, y no tenemos nunca ningún problema en hablar de política, vamos, hasta ahora al menos, en hablar de política, en fin, y con total normalidad. Es decir, yo me niego, y esto en el pasado, también aquí lo hemos vivido por razones diferentes. Es decir, aquí había sitios, casas, pueblos, en los que no se quería hablar de política, sobre todo por la amenaza que había por parte de ETA y por parte del entorno de la izquierda abertzale, y todo aquel que no comulgase con esas ideas, pues no las manifestaba. Luego a la hora de votar se veía la realidad, pero en el día a día parecía que solamente había una sola voz públicamente, porque no se escuchaba a nadie más. Hombre, ahora por motivos totalmente diferentes, pero hombre, lo que no podemos es dejar de hablar de política con total libertad, con los amigos, con la familia, porque eso vaya a generar problemas en la propia relación de las personas. Vamos. Y si saltan chispas, ¿tú qué recomiendas? ¿Cantar villancicos? No ¿Jugar sé a nada de cartas? villancicos, no sé. ¿El bingo? No, el bingo tampoco, no. El bingo tampoco. Yo no soy nada de juegos de mesa, o sea, me aburre sobremanera. No, es decir, yo, si saltan chispas, al final lo que haces es cambiar de tema y ya está. Y hablas de los temas comunes, de los temas, en fin, sin ningún tipo de trascendencia, pero que al final no generan ningún tipo de problema. Pero no soy nada de juegos de mesa, me aburro muchísimo. ¿Y Javier Hoyo es de llevar jerseys con motivos navideños, calcetines? Nada, tampoco. Nada. Yo mi espíritu navideño lo perdí hace mucho tiempo. Me gusta, por tradición de alguna forma, porque me gustaba también de pequeño y mantengo un poco la costumbre, pues poner el Belén y tal, esas cosas. Sí, eso me gusta, pero hasta ahí. Es decir, no aguanto ni las galas de Nochebuena, ni las galas de Navidad. O sea, me puede. El espíritu navideño, bueno, pues lo perdí hace mucho, pero bueno, son días que también me gustan, es decir, son días que me gustan, en fin, son días de encuentro con familia, con amigos también, que igual durante el año no nos vemos tanto. Por lo menos aprovecharlas, eso sí, para comer. No sé, algún menú especial que se come en casa de Javier Hoyo, que es típico, en todas las casas hay el cardo. Efectivamente, el cardo, el cordero, lo de siempre, sí, el cardo, el cordero, pero bueno... ¿Turrón o roscón de Reyes? Turrón. Roscón no, ni de nata, ni, bueno, suele haber diferentes roscones, no, nada, no, turrón, y especialmente a mí yo soy del de yema tostada. Pues nada, con eso nos quedamos. Javier Hoyo, feliz Navidad, ya sabemos que nos has dicho que no es muy navideño, pero bueno, feliz Navidad y feliz año también. Feliz año y feliz Navidad también a todos vosotros, Urte Berrión. Muchas gracias. En lo legislativo hay unos cuantos retos de leyes que están pendientes de llegar y que en el 2026 vendrán al Parlamento, ¿no?, anunciados por el Gobierno en materia de industria, salud o desarrollo territorial. Y luego está, pues bueno, pues las investigaciones de la Comisión, que en los últimos meses también está llevando a cabo el Parlamento en torno a las obras del Gobierno de Navarra, que continuará también sus trabajos en enero.
Pues hasta aquí el repaso de la actividad parlamentaria este año. El equipo que hace posible este programa les desea una feliz Navidad y una muy buena entrada en 2026. Nos vemos en enero. Disfruten.